tratemos de recordar un poquitito cómo era el ejercicio, habíamos hecho todas las operaciones, ¿no? Nos había quedado pendiente el tema del devengamiento. Les recuerdo de que es muy factible que eso a lo sumo se les diga, bueno, y haga el devengamiento correspondiente, pero no más que eso, digamos, la idea es que ustedes sepan que al cierre del ejercicio contable que se está realizando, sepan que tienen que devengar los intereses o lo que fuere, ¿no? Lo que se esté analizando, de manera tal de registrar el devengamiento de los distintos elementos que correspondan. Entonces, habíamos llegado en el último que nos decía el enunciado que nos daba un valor de la cotización, digo, para recordar, nosotros habíamos comprado las acciones aquí en 1.020 pesos, ¿no? La habíamos comprado a su valor, más un gasto necesario de 20 pesos, por lo tanto se incorporó al patrimonio esas acciones a 1.020 pesos. Y la información que nos daban al cierre era que la cotización, digo, nos daban la información de la cotización de esas acciones y nos indicaban que esas acciones estaban a 20,40 al momento de cierre. Que si nosotros nos ponemos a ver ese valor, en definitiva, 20,40 es el valor que ingresó a nuestro patrimonio como valor unitario de cada una de ellas, ¿no? Por lo tanto, el valor que me estaban brindando al cierre del ejercicio contable era el mismo valor que lo teníamos registrado al momento que se adquirieron esas acciones, ¿no? No cambiaba en nada. Entonces, por las dudas, digo, no tiene que ver con el ejercicio es esto, lo que corresponde es que no hay que hacer nada porque no hubo ninguna variación en el valor de la cotización, pero puse acá ejemplos de qué hubiera pasado si hubiera habido algún cambio, digo, como para que podamos ver cómo analizarlo. Entonces, si eso hubiera ocurrido, tendríamos que haber visto o tener en cuenta cuál es el valor de esas acciones para saber si el saldo que nosotros contamos con en este caso acciones, podía haber sido moneda extranjera, podía haber sido otra cosa, en este caso eran acciones, podía haber sido títulos públicos, digo, podía haber sido cualquier otro elemento, de manera tal de saber si ese valor en cual nosotros los teníamos expuesto estaba bien o no. ¿Qué hubiera pasado si el saldo al cierre hubiera correspondido ser de 1.050? Digo, y nosotros lo teníamos valuado a 1.020. Bueno, en este momento, al momento de cierre, deberíamos haber hecho un asiento de ajuste en donde ajuste justamente ese saldo de 1.020 a 1.050. Vuelvo a repetir, no es lo que ocurre en el ejercicio, esto es algo aparte, digo, es un supuesto aparte que hubiera pasado si. Entonces, ¿qué hubiera pasado si? ¿Qué hubiera pasado si el saldo era de 1.050? Bueno, tendríamos que haber adaptado el saldo de nuestras acciones para que tengan el valor de 1.050, de manera tal de reconocer en este momento de cierre, un resultado positivo a consecuencia de esta diferencia de cambio, o diferencia de cotización, o diferencia de valor de acciones, llámenlo como quieran, que reconozca un resultado positivo, ¿no? A consecuencia de que esas mismas acciones y que la tenencia de esas acciones es de 30 pesos, es de 1.050, en lugar de 1.020, lo que reconoce un aumento en 30 pesos de esas acciones, por la tenencia de la misma. Yo la tengo en la empresa, no es que ya la tengo, ya la compré a comienzo del ejercicio. Entonces, simplemente ahora al cierre tengo la posibilidad de, vuelvo a repetir, en el ejercicio no cambia nada, pero ¿qué hubiera pasado si me decían que ahora el saldo era de 1.050?
debería haber reconocido un asiento de ajuste que reconozca este resultado positivo por la tenencia en 30 pesos. ¿Y qué hubiera pasado si, en vez del saldo ser 1020, ahora el cierre era de 1000? Entonces, hubiera hecho también un asiento de ajuste, pero que reconozca un resultado negativo, porque voy a tener que disminuir mis acciones en 20 para que tenga el saldo de 1000. O sea, lo que estamos haciendo es reconocer a este momento cuál sería el valor al cierre. Vuelvo a repetir que estamos nosotros evaluando según el modelo de evaluación histórica. No estamos en el segundo tramo de la materia donde tenemos distintos modelos contables. Ahora bien, todo lo que tenga que ver con moneda extranjera, acciones, títulos públicos, etcétera, en donde nosotros tengamos información de que tiene otro valor en mercado, a eso vamos a reconocerlo. Entonces, en este caso, el valor de las acciones, en este ejemplo, vuelvo a repetir, era de 1050 en este supuesto, con lo cual reconocí este resultado positivo como diferencia de, digamos, de valor, como resultado por tenencia, digamos, por la tenencia de estos bienes positivo, y acá negativo porque es al revés, o sea, tengo un saldo menor que el que tengo expuesto hoy por hoy en libros, ¿no? Y mi saldo de acciones debería estar en 1000 para poder llegar a ello. Entonces, disminuyo la cuenta de mi activo acreditándola de manera tal de poder llegar a ese saldo. Y en este caso a la inversa, tengo que debitarla para que sumada a los 1020 más los 30 me dé este saldo de 1050, ¿sí? O sea, lo que hice es contemplar esa situación. Acá en el ejercicio no había que hacer nada, pero sí había que hacer esto. Es decir, había que decir que uno lo había chequeado y que el valor era el mismo que existía, de manera tal de que uno sepa que lo analizaste y no que no tuviste idea y no sabías qué hacer. Son dos cosas distintas. Digo, al momento de un examen, uno tiene que saber que si la persona es que no lo hizo porque no tiene idea o porque lo analizó y en función a eso llegó a esa conclusión. Entonces, lo que habría que poner acá es lo que aquí está expuesto, que al cierre se chequeó y es el mismo valor que tenía el ingreso al patrimonio, por lo tanto no hay ninguna variación patrimonial, por lo tanto no registro ningún asiento contable. Bien, ahora bien, ¿qué nos había pasado en el proceso? Nos había pasado que habíamos tenido, había algo más antes, había intereses relacionados a un activo, como es este, ¿no? Por eso esta es regularizadora del activo, regulariza a estos deudores por ventas. Teníamos otros intereses, ahora en este caso negativos, porque regulariza este documento a pagar, regulariza un pasivo. Y teníamos aquí otro también vinculado a pasivo, porque regulariza la cuenta de proveedores. Por lo tanto, estos elementos los voy a tener que tener en cuenta al momento ahora del cierre, de manera tal de saber de estos intereses que al momento que se hizo la situación, ¿no? Como es en este caso, en donde de repente contemplamos que teníamos intereses a devengar positivos por 750 pesos, bueno, el hecho es conocer cuántos se han devengado al cierre y cuánto, digamos, en definitiva, por diferencia, queda pendiente de devengamiento. Lo que yo necesito saber es cuántos se devengaron al cierre del ejercicio contable que vamos a realizar ahora. Y otra salvedad, que ahora por eso vamos a ver una filmina, y otra salvedad que tiene que ver con que al comienzo del ejercicio nos habían dado un modelo de estado de situación patrimonial correspondiente al cierre del ejercicio anterior. Es decir, esta es la información al 30 de noviembre y nosotros estamos cerrando ahora
el 31 de diciembre, ¿no? Y todas las operaciones que estábamos realizando tenían como cierre el 31 de diciembre. A consecuencia de ello es que hay un elemento aquí que vamos a tener que tener en consideración ahora. ¿Por qué? ¿Por qué no? Ahora que estamos cerrando, eso quiero decir. ¿Por qué? Porque acá en el punto 2 me habían dicho que el local de venta había sido adquirido en marzo, correspondiente al X5, ¿no? Porque vuelvo a repetir, este ejercicio era de una empresa en marcha donde ya existía esta empresa de hace tiempo. Entonces me dice que el local de venta se había adquirido en marzo del X5, generándose un 20% correspondiente de esto al terreno. Y se analiza de que la vida útil estimada es de 50 años. ¿Por qué me dicen eso? Y ahí vamos a ir de la mano de una filmina ahora. Lo que me están diciendo es, primero, me están indicando cuál es el valor de este local de venta, ¿no? Que estábamos ahora teniendo, y cuál es la proporción correspondiente al terreno. Me dicen la proporción correspondiente al terreno también. ¿Por qué? Porque la porción del terreno no se amortiza. Pero ahora, previo a eso, vamos a ver unos puntos para poder volver a esto y poder volver al ejercicio. Entonces, para eso tenemos que tener en cuenta que todos aquellos bienes tangibles o intangibles, llámese bienes de uso, llámese bienes de cambio, bienes intangibles, bienes de cambio no, perdón que me equivoqué, bienes intangibles, van a tener la posibilidad de poder depreciarse, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Y para eso hay un sistema de depreciación justamente que analiza la desvalorización de esos activos. El tema es así, a ver, hay ciertos activos que por su característica pueden sufrir una desvalorización, ya sea por desgaste o por deterioro del uso normal y habitual que se tenga. Y eso que es por transcurso del tiempo o por la intensidad del uso que se haga o por agotamiento, nos va a llevar a poder reconocer que sobre esos bienes va a haber una depreciación o una desvalorización por el uso o la utilización del mismo. Esto puede ocurrir tanto, vuelvo a repetir, con los bienes tangibles, bienes de uso, como los intangibles. De manera tal de que y existen valores estipulados de depreciación. ¿En qué sentido me refiero? Que ahora vamos a ver que hay distintos tipos, digamos, de depreciación, hay distintos tipos de sistemas, pero sin perjuicio de ello nosotros vamos a ver solamente uno. En sistemas van a ver todos los métodos que existen. Entonces, lo que podemos reconocer contablemente, ese es el punto, podemos reconocer contablemente que hay ciertos activos que sufren una desvalorización, ya sea por desgaste o deterioro, o ya sea porque se generó un intenso uso del mismo o por agotamiento de ese bien. Cuando es agotamiento se está refiriendo a bienes, por ejemplo, como una mina, como una cantera que tiene agotamiento, es decir, tiene un periodo de agotamiento. Entonces, de esa manera, para estos activos en particular, solo para ellos, a estos dos grandes grupos que recién le indicaba, nosotros vamos a poder determinar cuál es la pérdida de valor sistemática que se tiene durante cada uno de esos ejercicios en los cuales tenemos esos bienes. Sabiendo que, o reconociendo que, vamos a trabajar con uno de los métodos en particular, que ahora vemos. Entonces, las causas de esa depreciación, las causas que motivan ello, pueden ser dos grandes mundos. Uno de los grandes mundos es por la duración física de ese activo. Es decir, que
sea consecuencia de un agotamiento, como decíamos, de canteras, de minas, de pozos petrolíferos, es decir, que uno sepa que hay una cantidad de años estipulada que tiene vida útil ese activo que estamos indicando. Puede darse también por desgaste, por los bienes de uso que son utilizados de manera habitual, por eso acá dice excepto los terrenos, o sea, bienes de uso, por ejemplo el inmueble, que era lo que ahí estaba indicando, la porción de terreno no se amortiza y la porción de edificio sí se amortiza. Por lo tanto, de lo que recién nos indicaba, el 80% correspondía a terreno y el 20% correspondía a... No, el 80% correspondía a edificio, perdón, y el 20% correspondía a terreno. Y ese 20% no se amortiza. Quiere decir que no voy a reconocer la depreciación por el uso de ese bien a través de la porción del terreno. Sí lo voy a reconocer a través de la porción correspondiente a edificio. Solo eso pasa con el inmueble. Los demás, el rodado, la maquinaria, la instalación, etcétera, todos esos elementos que uno tenga, de que sea siempre un bien tangible o intangible también, pero eso te van a dar el dato para que vos reconozcas cuál es la cantidad, digamos, de porcentaje de depreciación que vas a tener asignado en cada uno de esos periodos. O puede ocurrir entonces esto vinculado a la duración física por agotamiento, por desgaste o por envejecimiento, ¿no? Porque, nada, ya se, digamos, no se puede utilizar más ese tipo de bien porque ya sufrió una disminución de valor, ¿no? A consecuencia de eso, digo, por ejemplo, una PC también se deprecia, pero tiene una vida útil, años de vida útil mucho más pequeño que lo que puede ser un inmueble, ¿no? Por ejemplo, les pongo el otro extremo. Entonces, eso es lo que uno va a considerar. De qué manera poder cargar en resultado parte de esta depreciación, ¿no? De forma tal de ir reconociendo año a año porción de este desgaste por el uso o utilización del mismo. Y la idea es no cargar todo de golpe, sino justamente ir de manera paulatina. Entonces, o puede ser, generalmente es, o por la duración, la causa de depreciación por la duración física de esos activos, cantidad de años que tiene de vida útil, eso quiere decir duración física, y ahora les voy a decir unos ejemplos, o duración económica del activo, por explotación por un tiempo limitado, porque sea obsoleto, ¿no? Ese bien deja de poder ser utilizado y pasa a ser una obsolescencia sobre ese bien. ¿Por qué? Porque se estipula, por ejemplo, que los inmuebles tienen una duración de 50 años, por eso ahí justo decía 50 años, porque se estipula que, por ejemplo, los inmuebles tienen una duración de vida útil de 50 años. Eso no quiere decir que a los 50 años uno no tenga el bien después. Sí, lo tiene. Entonces ahora vamos a ver qué consideramos en función a eso. Pero se estima que la vida útil del inmueble sea de 50 años, con lo cual está diciendo que año a año vas a depreciar un 2% para poder depreciar el 100% del valor a depreciar, que quizás no sea el valor total del bien, que ahora vamos a ver por qué hago esta diferenciación. Y por ejemplo, los rodados estipulan que tienen una vida útil de 5 años. No quiere decir que a los 5 años vos no tenés el rodado. Sí, lo tenés, por eso digo, y tiene un valor. Entonces ahora vamos a ver qué consideramos con respecto a eso. Pero sin perjuicio de ello, se estipula de que los rodados tienen 5 años de
vida útil, por lo tanto se deprecia un 20% cada año de manera tal de llegar a ese 100% a depreciar. Por ejemplo, las maquinarias se estima que es el 10%, está bien lo que digo, 10% anual para depreciar en 10 años. O sea que la depreciación es de 10 años, por lo tanto se carga a cada uno de los ejercicios el 10% de esa depreciación. Entonces, dependiendo qué tipo de bien, se va a indicar qué cantidad de años de vida útil va a tener, de manera tal de considerar también cuál es la proporción a depreciar. Entonces, ¿por qué se deprecian? Porque son estos tipos de bienes, en donde, ya sean tangibles o intangibles, tengan algún tipo de obsolescencia, tengo algún tipo de desgaste por utilización del mismo, de manera tal de que vamos a reconocer contablemente esa depreciación justamente. Entonces, ¿cómo la vamos a reconocer? Primero, ¿cómo lo vamos a ver técnicamente? Nosotros lo que primero vamos a tener que conocer y saber es cuál es el valor a depreciar. Entonces, ¿cuál es el valor a depreciar? El valor que va a estar sujeto a depreciación va a tener en cuenta el costo de adquisición, es decir, el valor de adquisición del bien, pero además, no solamente eso, sino que voy a tener que quitar al momento de calcular cuál es el valor a depreciar, cuál es la porción que llamamos de rezago o de recupero. ¿Qué quiero decir esto? Yo considero que el bien, no sé, es de 100 pesos hoy, valor de ingreso al patrimonio, y que el día de mañana, una vez depreciado, el valor residual, digamos, el valor de recupero que voy a tener de ese bien al finalizar el uso del mismo es de 20 pesos. Entonces, me ingresó a 100 menos 20, me va a quedar 80 pesos a depreciar. O sea que lo que yo voy a considerar para depreciar van a ser esos 80 pesos, no los 100 que tenía como valor de ingreso al patrimonio. Voy a considerar esos 80, de manera tal de quitar de esto, no considerar lo que se llama un valor de rezago, de recupero sobre ese activo. Digo, los libros, si ven valor de rezago, valor de recupero, se están refiriendo a eso, se está refiriendo de que ese bien, finalizada su vida útil, va a tener un valor de rezago, un valor de recupero, y ese valor de rezago o ese valor de recupero se va a quitar del valor del valor de adquisición que tuvo el bien, de manera de poder saber en definitiva cuánto es el valor que voy a depreciar. En el ejercicio acá no hay ningún cambio, el valor de adquisición es el mismo valor a depreciar, que en muchos casos puede suceder, pero digo, si me dijeran un valor de recupero, un valor de rezago, me está indicando de que ese es el valor que me va a quedar finalizada la depreciación, por lo tanto lo voy a netear, de manera tal de poder saber cuál es el valor en definitiva a depreciar y a considerar en la cantidad de años que corresponda según el bien que estemos analizando. Si es un inmueble serán 50 años, si es una maquinaria serán 10, si es un rodado estaremos hablando de 5 años, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, conceptualmente en todos es lo mismo, nada más que va a depender de qué tipo de bien estemos hablando. Entonces, esto es importante para saber de qué manera vamos a considerar este valor a depreciar. Vuelvo a repetir que en el ejercicio el valor del costo de incorporación al patrimonio de ese bien es el valor que tengo a depreciar. No tengo ningún otro dato que me cambie esta información. Ahora bien, yo lo que dije es que, bueno, sé que hay una porción que voy a depreciar por el uso o desgaste que tengo de los bienes, y eso solo va a corresponder para aquellos bienes tangibles o intangibles. Por lo tanto,
también tengo que saber que existen varios métodos de depreciación. No hay uno solo. Ahora bien, nosotros en teoría contable solo vamos a ver un solo método de cálculo de depreciación, que es el método lineal. Eso no quiere decir que sea el único. Hay muchos, pero los van a ver en sistemas, las otras variantes. Entonces, ¿cómo vamos a reconocer qué es lo que te reconoce este método lineal? Justamente es, digamos, el método del cálculo de depreciación lo que hace es poder, digamos, por eso les muestro acá que existen dos variantes, pero nosotros vamos a manejarnos con una. Una es reconocer la intensidad del uso del bien, donde la vida útil se puede expresar en unidades, por horas utilizadas, por funcionamiento del bien, unidades a producir, ¿no? De manera tal de poder reconocer cuánto se usó de ese activo. Digo, si es una maquinaria, es muy lógico decir, bueno, se estima que con esa maquinaria se pueden hacer 100 unidades de lo que sea, no sé, de lo que haga esa maquinaria. Bueno, este año, ¿cuántas se hicieron? No, este año se hicieron 20. Entonces, voy a reconocer la depreciación de esas 20 en función a esas 100 unidades. Vuelvo a repetir, nosotros solo vamos a ver el método lineal, pero digo, se los comento para que sepan que no es el único que existe y que hay otros que miden, por ejemplo, lo que les estaba diciendo recién, es decir, poder calcularlo en función al uso de ese bien porque tiene una característica de mejor, digamos, determinación de ese desgaste-uso, que decir, linealmente corresponde, no sé, como es una maquinaria, el 10% cada año. Y va a depender, si el primer año lo usé 2 días y el otro, y estoy depreciando, no de manera específica con el bien que estoy analizando, pero bueno, el método lineal lo que hace es eso, que es lo que vamos a usar, que es la duración esperada, la vida útil estimada que tiene ese bien, ya sea en meses o en años. Cuando estemos trabajando en anual, obviamente la amortización va a ser anual. Si de repente el ejercicio es mensual, vamos a proporcionarlo al mes, digamos. Pero si no, es anual. Y el método de depreciación se llama lineal. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que cada año se va a depreciar de la misma manera. Digo, por ejemplo, rodado 5 años, cada año se va a depreciar 20%. Supónganse que el valor del rodado era de 20.000 y yo digo que tiene un valor de rezago, es decir, un valor que me queda finalizado la depreciación de 5. Por ende, el valor a depreciar es de 15. Y ahí veré esos 15, el 20% que se cargue a cada uno de los meses, de los años, digo. A cada uno de esos años. ¿Puedo repetir este último? Sí. Supónganse que tienen un rodado. Supónganse que tienen un rodado con un valor de 20.000 pesos. El valor de incorporación del bien es de 20.000 pesos y ese es el valor de incorporación. Ahora bien, no necesariamente el valor de incorporación es el valor a depreciar. ¿Por qué? Porque puedo tener un valor de recupero una vez finalizado la estimación de uso de ese bien, por lo tanto eso lo voy a netear del valor que tengo. Entonces, en este supuesto de estos 20.000, le neteo los 5.000, estoy poniendo cualquier supuesto, con lo cual me quedaría como valor a depreciar 15.000. Y ese valor a depreciar por 15.000 asignaría, si es un rodado de 5 años, 20% a cada año en función al método lineal que estoy trabajando, ¿sí? Entonces, ahí voy a lo que es el método lineal, que lo que hace es admitir que esa depreciación de manera constante en el tiempo, ¿no? De manera homogénea, el costo distribuye de manera uniforme en función del tiempo de la prestación de ese servicio, ¿no? Entonces, no necesariamente sea así, pero bueno, el método lineal hace eso, hace que se maneje de manera constante y de manera uniforme, en función al tiempo estipulado.
¿no? Entonces, en ese caso, por ejemplo... Acá la intensidad... No entra en juego. Ahí la intensidad no entra en juego. Lo que es depreciación, por eso. Acá tenés una que es en función, esta es la variable A, que es en función a la intensidad del uso, por unidad física, por funcionamiento, por producción, etcétera, etcétera, o la variante B. Nosotros vamos a ir por la B, que es la de cantidad de periodos, y en función a eso, dentro de eso el método lineal. Por eso es que hay otros métodos que te miden en función a esto y son otros, suma de dígitos, etcétera. Hay varios, crecientes, decrecientes, hay varias formas para poder depreciar. Nosotros acá en teoría contable solamente vamos a ir por la variante del método de depreciación lineal, que tiene en cuenta la duración estimada de ese bien, de manera tal de ir reconociendo en cada uno de esos ejercicios el proporcional que corresponde a la cantidad de vida útil estimada en función al tiempo transcurrido, que si es de 5 años en el rodado sería 20% en cada año, si es de 10 años en la maquinaria, del 10% en cada año, si es del inmueble será el 2% en cada año, recordando que el inmueble solo amortiza la porción de edificio. La porción de terreno no se amortiza. Entonces, ¿cómo lo vamos a tener en cuenta? Bueno, vamos a tener cuál es el valor a depreciar, que vuelvo a repetir, el valor a depreciar va a venir de la mano de lo que recién les decía. Supónganse que el costo de adquisición del bien, del supuesto rodado, era de 20.000 pesos y tiene un valor de recupero, un valor de rezago de 5.000, voy a hacer 20.000 menos 5.000, me va a dar como valor a depreciar 15.000. Esos 15.000 los voy a dividir por la cantidad de años de vida útil. Eso me va a permitir determinar cuál es la cuota de depreciación anual. Que es lo mismo que decir, es decir, esos 15.000, no, sí, está bien, digo, 15.000 los divido por 5 años, o a esos 15.000 le reconozco el 20%. Estoy diciendo lo mismo. Estoy diciendo exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque lo que quiero llevar es una porción asociada a la asignación de la depreciación de este ejercicio que estoy analizando. Entonces, en este caso, en vez de 20.000 es de 5.000, es de 2.000, digo. Dividido la cantidad de 5 años, se da el 400 como cuota de depreciación anual, ¿no? Por ejemplo, este es un ejemplo. ¿Y cómo vamos a registrar eso? El asiento contable que vamos a hacer es, vamos a reconocer la amortización o la depreciación como resultado negativo contra amortización o depreciación acumulada del bien que estemos analizando, supóngase en bien de uso, que sea regularizadora del activo. ¿De cuál activo? De ese bien de uso. Va a regularizar a ese bien de uso. No en el asiento acá, en la exposición en los estados contables. Acá en el asiento vamos a reconocer el resultado negativo por esa depreciación, por 400 pesos en este ejemplo, y reconocemos la regularizadora del activo a través de la amortización acumulada de este bien de uso, que esta regularizadora va a regularizar el bien de uso en sí, y eso lo vamos a exponer en el momento del asiento, del momento de la exposición en los estados contables. De manera similar a lo que los otros días vimos cómo exponíamos al cierre con las regularizadoras que pusimos los otros días. Igualmente ahora cuando vayamos ya la semana que viene con estados contables, ahí vamos a ver todo completo. Pero digo como para que ya vayan haciéndose la idea. Entonces, habiéndose dicho esto, ahí sí vamos de nuevo al ejercicio. Volvemos al ejercicio. El ejercicio, dijimos que teníamos conceptos a tener en consideración
vinculado a los intereses que teníamos asociados. Primero nos saltaba un interés positivo a devengar referido a este activo deudor por venta. Quiere decir que habíamos hecho esta venta y el cliente me debía a plazo. Por ende, yo tengo un saldo a mi favor. Este saldo a mi favor lo reconozco a través de estos deudores por ventas o cuenta cliente, como les guste llamarlo. De manera tal que aquí tenemos asociados unos intereses positivos a devengar asociados a este activo deudores por venta, ¿no? Asociado a ese activo. Perfecto. Bien. Entonces, vamos al cierre a reconocer cuánto es la porción de estos intereses que se devengaron al cierre. Acá era el 10 de diciembre. Entonces vamos y decimos, si a 30 días le correspondían, y ahí hacemos la regla de 3 que les decía los otros días, ¿no? Si a 30 días correspondían 750 pesos, que eran los intereses por toda esa porción, a 21 días, que estoy cerrando el 31 de diciembre versus el 10, que es cuando ocurrió esto, a 21 días, ¿cuánto será? Será un X. Por regla de 3, llego que 525 es la proporción de los intereses devengados, ¿no? Ganados en realidad, no devengados perdidos, sino ganados porque corresponden asociados a un activo, ¿no? Entonces, doy de baja intereses positivos a devengar, es decir, que lo tenía acreditado, los debito por la porción correspondiente y reconozco intereses devengados ganados, es decir, devengados pero positivos, por 525 pesos. ¿Por qué? Porque estaban asociados, estas son regularizadoras del activo, porque regulariza un activo que es la cuenta deudores por venta o clientes. ¿Por cuánto? Por la proporción correspondiente asociada a la misma. En este caso era que habían transcurrido 21 días. Y reconozco entonces ese resultado positivo de esos intereses devengados y por ende ganados. Ahora bien, hay otro elemento que tengo que, por eso me lo voy marcando, hay otro elemento en otro periodo, que era el del 15 de diciembre, pero ahora asociada a una refinanciación y asociada a intereses vinculados a un pasivo, o sea, intereses negativos a devengar. Son 450 pesos que están vinculados a este pasivo. Entonces, la idea es saber qué pasó por el devengamiento que hay entre el día 15 versus el 31 asociado por eso. Entonces, tenemos 450 correspondían a todo el periodo y eso estaba reconociendo 30 días. Entonces, si a 30 días eran 450 pesos, a 16 días que fueron los transcurridos, ¿cuántos serán? 240 pesos. Que de hecho esto mejor sería que estuviera dividido por una cuestión práctica. Si lo quieren poner juntos no hay problema, no hay inconveniente, pero digo, estaría mejor si estuviera dividido. O sea, reconocer intereses devengados perdidos por 240 pesos sobre a intereses negativos a devengar, ¿sí? De manera tal de disminuir la porción a devengar y reconocer los devengados. ¿Por cuánto? Por 240 pesos. Porque yo lo primero que analicé, o lo que por lo menos hasta ahora analicé, es este. Analicé el del periodo 15 de diciembre. Por ende, lo que hice fue reconocer el devengamiento de los intereses correspondiente al 15 de diciembre. Bien,
¿Cuánto reconocí? Reconocí 16 días. 16 días que devengaron. Y como estaba asociado a este pasivo, la regularizadora era del pasivo, obviamente, por ende lo tengo que reconocer de esa manera. Bien. Ahora bien, no es lo único que tengo en consideración, sino que también tengo con fecha 17 de diciembre otros intereses también a devengar, vinculado con otro pasivo, sin documentar en este caso, vinculado con otro pasivo por 486 pesos. O sea, este es otro interés, conceptualmente es lo mismo, pero es en otro ejercicio, en otro asiento contable y con otra situación, ¿no? Pero es otra regularizadora del pasivo que regulariza un pasivo, ¿no? Acá también, ¿no? Este documentado y este sin documentar. Entonces, el análisis es el mismo. ¿En qué sentido? Si yo sé que en 30 días me implicaban 486 pesos de interés, en 14 días que fueron los transcurridos, ¿cuánto me representa eso? Y en este caso, representan 227 pesos. Representa que los intereses que se devengaron desde el día 17 al 31, correspondiente a esa deuda con mi proveedor, representan que se han devengado 227 pesos. Por ende, disminuye mis intereses negativos a devengar por 227 pesos y cargo a resultado negativo esos intereses devengados, perdidos, por eso resultado negativo, por 227 pesos. Que la sumatoria de esto da esto, ¿no? La sumatoria de estos dos da este total y está hecho un solo asiento, pero sería mejor que estuvieran divididos como para que se visualice, digamos, cuando uno inicia el tema, para que se visualice cómo se llegó a eso. Si se hace así está perfecto, de hecho está perfecto, simplemente a los efectos de saber que lo que pasa es que pasa esto por un lado y que pasa esto por otro lado, y que están vinculados a dos pasivos distintos, pero conceptualmente es lo mismo, ¿no? Para reconocimiento y eso, a eso me refiero, ¿no? Entonces, uno estaba vinculado a la refinanciación, que era este, y otro estaba vinculado a una compra, que era este. Y este estaba vinculado a una venta, por eso era positivo, ¿no? Era un saldo a mi favor. Entonces, de manera tal de que uno se va agregando elementos que le permitan reconocer y saber lo que está haciendo, ¿no? Entonces, ahora el cierre, vuelvo a repetir, ¿cuál era la idea? La idea era reconocer el devengamiento, en este caso, por lo visto no tenía otra cosa más que intereses, reconocer intereses al cierre de cuánto fue lo que se devengó de lo que teníamos pendiente de devengamiento, ya sean del activo o digamos que regularizaran el activo, o que regularizaran el pasivo. Podría haber tenido algún otro elemento a considerar, podría haber tenido un sueldo a pagar, o un sueldo a tener que pagar, no necesariamente que lo haya pagado, pero sí a reconocer el resultado. Podría haber tenido un honorario a tener que gestionar, no necesariamente le tendría que haber pagado, justamente por devengamiento, reconocer el resultado por ese servicio prestado. Es decir, podría haber tenido un montón de cosas que, digamos, acá no las tengo, pero que conceptualmente es lo mismo a considerar al cierre. A eso me refiero. Conceptualmente es lo mismo desde el punto de vista del devengamiento, ¿no? A eso me refiero que es lo mismo. Es lo mismo desde el punto de vista del devengamiento de ese asiento contable. Ahora bien, por eso vimos la porción asociada a la depreciación. ¿Por qué? Porque también acá el cierre no les dice nada, ¿no?
Pero al cierre, en función, vuelvo a repetir, en función a la información que nos brindaran al comienzo, que saldos finales del ejercicio pasado pasan a ser los saldos iniciales de este ejercicio, con lo cual lo que me están diciendo aquí, que yo tengo un local de ventas, ¿no? Por lo que dice acá, y que tiene una vida estimada de 50 años. O sea, el local de venta, por estos 20.000, tiene una vida útil estimada de 50 años. Por lo tanto, lo que me están diciendo es que el valor de origen de ese local es de 20.000 y que está estipulado por 50 años. Si yo, de vida útil, tiene estipulada 50 años de vida útil. Por lo tanto, yo ya acá tengo dividido la porción asociada a terreno de la porción asociada al local en sí, que es el edificio. Digo, no tengo que abrirlo porque la información ya se me brinda de esa manera, sino sí yo tengo que separar una porción de la otra para saber cuánto es la porción que tengo que depreciar, sabiendo que solamente es la porción de edificio. Entonces, en este caso, como me brindan la información dividida, directamente tomo la porción asociada al local de ventas y esa porción la proporciono en función a la cantidad de años de vida útil, que son 50 años, o le asigno el 2%, ¿no?, de esa vida útil. Voy a llegar a lo mismo, estoy diciendo exactamente lo mismo. Ahora bien, hay un tema. Esta depreciación que calculamos es anual. En este caso puntual, y solo en este caso puntual, nos están dando información del cierre, que encima me decía que el cierre era de noviembre de cada año, y ahora me están diciendo que yo cierre diciembre. O sea, es un mes, que cierre el mes, no es el cierre anual, sino que es el cierre del mes. Entonces, por ese caso, por esa situación, porque me podrían haber dicho, este es el cierre de noviembre y todas las operaciones que me daban eran distintas operaciones en el año, digo cualquier cosa, ¿no? De manera tal de después cerrar el año siguiente. Entonces, bueno, yo ahí lo hubiera contemplado de otra manera. En este caso, me están dando el cierre de noviembre y me piden que yo ahora cierre diciembre, o sea, un solo mes. Por lo tanto, por eso, ¿no? Vuelvo a repetir, que si en vez de darme noviembre me daban todas las operaciones para que yo cierre noviembre del año siguiente, yo hubiera contemplado los 400 pesos asociados de depreciación. Ahora, como en este caso, justo el cierre fue en noviembre y yo ahora simplemente me piden que cierre diciembre, que es un solo mes que ha transcurrido, solo por eso es que estoy reconociendo ese proporcional asociado a eso, ¿sí? Solo por ese tema, solo por eso. Entonces, reconozco la depreciación o amortización, digamos, como quieran llamarlo, igualmente de las dos maneras está bien, es las dos formas que van a ver en los distintos libros, de manera tal de poder reconocer la depreciación que tiene ese bien inmueble, en este caso el local, por el periodo correspondiente. Como dijimos, vamos a trabajar de manera lineal, por lo tanto reconocemos cuál es la proporción y en esa proporción anual, el proporcional mensual en este caso en particular, y reconocimos esa depreciación del local contra la depreciación acumulada, ¿sí? O amortización de local, amortización acumulada de local, de manera tal de poder reconocer la porción asociada a la depreciación de ese bien, en particular el inmueble, para poder tener expuesto en mi estado contable al momento de hacer el cierre. Nosotros, como todavía no vimos cierre o presentación en los estados contables, no lo vamos a cerrar en cuanto a la exposición, sí en cuanto a esto, pero acá van a ver, me encantaría llegar acá van a ver que sí está expuesto luego cómo se cerró
este estado contable, reconociendo solo la porción asociada, digamos, a un análisis de ecuación básica, que no es como lo vamos a ver nosotros, vamos a verlo completo, no a través de una ecuación básica, de manera tal de, vamos a llegar después a este cierre, pero esto es lo que se aspira a llegar. ¿Qué es esto? Es la presentación del estado contable al cierre, en este caso es el estado de situación patrimonial, de los saldos de las cuentas aquí trabajadas. Hoy vamos a cerrar hasta aquí, pero para que sí ustedes sepan qué vamos a hacer o qué nos queda pendiente, digamos, que todavía no vimos. Nos queda pendiente poder saber cuáles son los saldos de cada una de estas cuentas que nosotros estuvimos trabajando aquí a través del libro mayor, que dijimos que es un libro auxiliar, de manera tal de, teniendo esos saldos, después poder hacer las exposiciones en los estados contables, ¿sí?, correspondientes, tanto el estado de situación patrimonial, el estado de resultado, el estado de evolución del patrimonio y el estado de flujo efectivo, que estamos a una semana de ello, no es que falta muchísimo, simplemente que, digamos, mientras tanto, ahora cortamos aquí, pero vamos a continuar después con esa otra parte necesaria para, en definitiva, lo que queremos buscar es poder exponer y cerrar y armar nuestros estados contables. Pero el eje fundamental está en las registraciones correspondientes que tengan que ver, que dan lugar a las variaciones patrimoniales. Por eso el eje fundamental está ahí, que es lo más complicado. ¿Alguna duda, alguna consulta? Sé que es complicado esto. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Este ejercicio tiene de todo. Sí. En este caso, el costo de adquisición del bien es igual al valor a depreciar. Exactamente. ¿Por qué? Porque no me da ninguna otra información. Si no tiene información, deducimos que... Exactamente. Si me hubiera dado alguna información que me diga cuál era el valor de rezago que tenía, lo hubiera contemplado. Sí. Como no tengo esa información, directamente deprecio por el total. Profe, ¿y eso en qué casos se contempla el valor de recupero? Cuando te brindan la información, en realidad es siempre, pero digamos, vos vas a depender de cuando te brinden o no alguna información en tus operaciones a analizar. O sea que el método de depreciación lineal puede tener un valor de recupero para amortizar. Son dos cosas distintas. El valor a depreciar no necesariamente va a ser el valor de adquisición del bien, porque justamente es lo que pasa acá. No necesariamente el valor a depreciar va a ser el costo de adquisición. En este caso del ejercicio que hicimos, el costo de adquisición y el valor a depreciar fue el mismo. ¿Por qué? Porque yo no tengo ningún dato de valor de recupero. Si lo hubiera tenido, lo hubiera contemplado y el valor a depreciar hubiera sido distinto del valor de adquisición del bien. Por eso acá, en un ejemplo sencillo, bueno, acá mucho no te dice, se dice cuál es el valor a depreciar, pero digo, el valor a depreciar surge de lo que yo les decía. Si tenían un dato de 20.000 y sabés que había un valor de recupero, de rezago de 5.000, el valor a depreciar era de 15.000. En este ejercicio que estuvimos haciendo hoy, no tengo ningún dato para considerar un valor de rezago de nada, por lo tanto, deprecié por ese total. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra consulta? Este ejercicio es súper completito, este 9, es súper completo. Es súper completo, tiene muchas situaciones, tiene el tema de la depreciación, tiene el tema de los intereses, tiene muchos conceptos, muchos temas a considerar, así que es completo. Por lo tanto, tiene cierta complejidad, obviamente, y digamos, es un ejercicio completo. Por eso fuimos increyendo 7, 8, 9, de manera tal de ir incrementando en las dificultades que tenía el ejercicio.
¿Alguna duda, alguna consulta, algo? Profe, le hago una consulta. Sí. Usted había dicho que, o sea, de los 20.000, como nos decían que tenían el tema del que el edificio era, el inmueble, el terreno era de 5.000, se le restó a los 20.000 y de ahí tipo me quedaba 15.000, lo dividía por los 50 años que decía el ejercicio. No. Ese es un ejemplo que yo te di de un rodado de cualquier otra cosa, un supuesto. El enunciado acá te dice otra cosa. El enunciado aquí te dice, espérate que me ubico al enunciado. Son dos cosas distintas. Ese ejemplo que yo dije no tiene nada que ver con este ejercicio. Ok. Arranquemos por ahí. Justo dio la casualidad que puse un ejemplo con 20.000. Sí. No la casualidad, pero no tiene nada que ver. ¿Por qué digo eso? Porque acá me está indicando que en el cierre anterior tengo el local de venta por 20.000 y el terreno por 2.000. Acá la información ya me la da separada. No es que yo tengo el total por 25.000. Claro, sí. Yo hubiera tenido que diferenciar qué porción se depreciaba y qué no. Sí. En este caso ya me la da separada. Por ende, en este caso tomo directamente los 20.000. Justamente por eso, si así no hubiera sido, debería haberlo dividido yo de la porción de lo que era terreno, de la porción de la que era asociada a edificio. En este caso puntual ya me lo dieron dividido. Por ende, estos 20.000. Y ahí hice la depreciación correspondiente. Ah, listo. Muchas gracias. ¿Se entiende? Pero ojo, ¿eh? Sí. Sí. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra consulta? ¿No? Bueno. Vamos a cambiar, digamos, no es que vamos a cambiar, en realidad vamos a seguir avanzando. ¿A qué queremos llegar o qué es todo lo que estamos haciendo? ¿Cuál es nuestro objetivo? Nuestro objetivo para el primer examen es poder armar los estados contables. Poder armar el estado de situación patrimonial, el estado de resultados, el estado de evolución del patrimonio neto y el estado del flujo efectivo. Considerando que además eso lleva notas a los estados contables, que son información complementaria, que es tan obligatoria como los estados en sí. La información complementaria es tan obligatoria como los estados contables. Si te preguntan cuáles son los estados contables básicos, es el estado de situación patrimonial, el estado de resultados, el estado de evolución del patrimonio neto, el estado de flujo efectivo, más la información complementaria. Si no le incluyo la información complementaria, que son anexos y notas en esos estados contables, no está completa la respuesta brindada a ese tema. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque los estados contables, en definitiva, por ejemplo, para que se den una idea, quizás sea un poco más fácil entender, digamos. Por ejemplo, lo que son los bienes de uso. Hay un anexo específico que se llama anexo de bienes de uso. ¿Por qué? Porque vos en el estado contable, cuando veamos, en el estado contable lo vamos a ver expuesto con un valor global en el estado de situación patrimonial y va a haber una información detallada de ese dato global expuesto en el estado contable, una información detallada en ese anexo de bienes de uso, por ejemplo. Entonces, por eso digo que los anexos y las notas a los estados contables son tan importantes como el estado contable en sí. Entonces, vuelvo a repetir, ¿cuál es el objetivo entonces? Poder hacer. ¿Cuál es el objetivo? Hacer los asientos contables, llegar a los saldos de cada una de esas cuentas relacionadas a través de la utilización del libro mayor para poder tener el saldo correspondiente de manera tal de poder exponer esa información en cada estado contable que corresponda. Si son cuentas de resultados, se expondrán en el estado de resultados.
Si son cuentas del activo o del pasivo, se pondrán en el estado de situación patrimonial. Si son cuentas de patrimonio neto, se expondrán en el estado de devolución del patrimonio neto, y si es el estado de flujo efectivo, que tiene otro tratamiento distinto aparte, se analizará puntualmente en ese caso. Entonces, ¿por qué digo todo esto? Porque necesitamos tener otros elementos técnicos para poder reconocer situaciones de manera tal de poder armar esos famosos estados contables. ¿Y qué nos quedó pendiente todavía a poder concretar eso? Nos queda pendiente qué pasa con situaciones como, para poder armar la información contable justamente, qué pasan con situaciones contingentes, cómo la analizamos o cómo la tenemos en cuenta. Las contingencias primero pueden ser tanto de activo como de pasivo, pueden ser de cualquiera de los dos lados. ¿A qué me refiero? Yo puedo tener un saldo, digamos, de clientes, de saldos a favor, de créditos a mi favor por ventas realizadas que clientes me adeudan, pero después, como les decía yo la vez pasada, puede suceder que no todos esos clientes después los cobren. Puede suceder de que primero los tengan morosos, después tenga que hacer alguna acción judicial porque veo que no me pagan, hasta poder decir, no, mira, ¿sabes qué? Hay una porción que sé que van a ser incobrables. Y eso lo puedo calcular y lo puedo tener en cuenta en función de lo que ha pasado en periodos anteriores, de manera tal de poder saber qué es lo que ha ocurrido y poder hacer una registración correspondiente asociado a ese tema, digamos, a la incobrabilidad que podría estimar. Bien, ahora bien, así como lo podemos ver del lado del activo, lo podemos ver del lado del pasivo también, que es más dificultoso poder interpretarlo. Es más dificultoso. Entonces, en función a eso digo, a ver, uno de los elementos a tener en consideración es que uno puede tener, ya volcándome al pasivo, uno puede tener deudas que sean ciertas o deudas que sean contingentes. Cuando digo una deuda cierta, es una deuda que tengo, qué sé yo, con AFIP, una deuda que tengo con mi proveedor, una deuda que tengo por los servicios pendientes de pago, la deuda que tengo por la obligación de pagar a los empleados, la deuda, no sé, que tengo, digamos, de algún otro servicio, la deuda que tengo para pagarle al contador, al abogado, de los distintos estudios que tengo que me prestan servicios, etcétera, etcétera, etcétera. Pero así como tengo obligaciones ciertas, puedo tener obligaciones contingentes. Que esas contingencias lo que hacen son situaciones que me van a indicar la concreción o no de un hecho, la concreción o no de un hecho en el futuro que hoy puedo estar reconociendo. El hecho va a ser en el futuro, pero hoy puedo tener situaciones que me permitan o no, ahora vamos a ver qué situaciones se tienen que dar, que me permitan reconocer contablemente, si es que se dan ciertos puntos en sí, poder reconocer contablemente que pueda existir una obligación contingente en el futuro de manera tal de poder hacer alguna registración contable. ¿Qué quiero decir esto? Significa justamente eso, que contablemente existirá una contingencia cuando de concretarse en el futuro el hecho que hoy es incierto, originara una variación patrimonial modificativa, ya sea positiva
o ya sea negativa. Por ejemplo, puede darse en el futuro, se gestionaron despidos, ¿no? Despidos, y pueda ocurrir, no que todos, pero puede ocurrir que una porción de ellos, o todos, depende, no sé, genere, digamos, justamente eso pudiera generar en el futuro una indemnización por despido. Es decir, que el despido que vos le hayas hecho al empleado no estén en las condiciones que correspondan, de manera tal que el empleado puede iniciarte un juicio a consecuencia de ello y que el día de mañana lo gane. Entonces, digamos, puede ser que esa situación concreta en sí no, pero vos ya lo despediste al empleado. Y lo despediste en condiciones que sabés que podría llegar a ocurrir algo, que no estaban en las condiciones que correspondan, de manera tal de que puedas llegar a hacer alguna acción. Entonces, por eso dice que originar una variación patrimonial modificativa o negativa, pero que cuando de concretarse el hecho futuro, incierto hoy en el presente. Es decir, es una situación que se va a confirmar en el futuro, que es existencia o no, pero que tengo, digamos, hoy por hoy como contingente hoy en el presente. Entonces, las contingencias siempre se asocian a la existencia de un hecho futuro que genera incertidumbre justamente, y para eso tenemos que tener muy en claro lo que es la fecha de cierre del ejercicio contable, que es el que me va a mostrar una fotografía de la situación patrimonial y económica del ente, y esa situación y esa fotografía me va a indicar si esos hechos, ¿no?, es un hecho posterior al cierre, o es un hecho que tenga impacto como nuevo, o es un hecho que tenga impacto sobre el ejercicio cerrado. ¿Qué quiere decir con eso? Quiere decir que si uno está cerrando estado contable, cierra el estado contable. Punto. No habría, salvo situaciones, que es lo que vamos a ver, pero digamos en la común, no habría situaciones a contemplar nada porque cerraste el ejercicio contable. Ahora bien, se pueden, así como digo una cosa, digo la otra. Pueden darse situaciones que generen hacer cientos de ajustes al cierre, porque son hechos que lo teníamos como incierto y que al momento que cerramos, entre el momento del cierre y la presentación o aprobación de esos estados contables, se confirme la situación imperante antes. Justamente eso. Por eso es importante saber cuál es la fecha de cierre, de manera tal, y saber, por ende, ese periodo, y saber y conocer si esto era un hecho contingente al momento de cierre de los estados contables. ¿Por qué digo esto? Supónganse, cerré el ejercicio contable el 31 de diciembre. Yo digo 31 de diciembre, no todas las empresas cierran el 31 de diciembre. Lo habitual en general sí, pero por ejemplo, una heladería no va a cerrar el 31 de diciembre, que es cuando tiene mayor trabajo, seguramente cierra el 30 de junio, que es cuando tiene menos trabajo, o cualquier otro periodo. Igual cada uno de esos maneja el cierre que mejor le convenga a la actividad que realiza. Pero digo, supongamos en general que es el cierre del 31 de diciembre. Eso no quita que se generen situaciones entre el cierre de los estados contables y la presentación para la aprobación de esos estados contables. De los cuales, supónganse, yo cerré el estado contable, cerré una ganancia hermosa, me cerró bárbaro. Ahora bien, a los 20 días de cerrado del ejercicio, con una ganancia hermosa, genial, se me incendió el 80% de la empresa.
eso no era algo que podía haberlo tenido previsto, contemplando de que no tengo nada, o digamos, contemplando, digamos, vayamos en crudo, un 80% de la empresa perdida. ¿Qué hago? El hecho, no es anterior, es cuando cerré estaba perfecto, estaba todo bien, y está bien la información que yo presenté, digamos, con lo cual cerré el estado contable. Entonces, eso no es un hecho que estaba latente al cierre de los estados contables, no era un hecho contingente, no, es una situación, un imprevisto totalmente, digamos, nadie iba a prever que se iba a incendiar la empresa. Entonces, a consecuencia de eso, esos son lo que llamamos hechos nuevos. El hecho nuevo va a ir y va a impactar al nuevo ejercicio. Ahora bien, pueden tener semejante impacto o impacto tal que, por lo menos, tenga que hacer una nota en los estados contables indicando esta situación. ¿Qué quiero decir? Al momento que yo presento estos estados contables para su aprobación, yo ya sé que la empresa está al 80% incendiada. Por lo tanto, si bien esos estados contables te están diciendo que está hermoso, voy a hacer una nota en los estados contables, no lo puedo hacer en un asiento contable, porque es un hecho nuevo, no estaba contemplado en el cierre. Pero voy a hacer una nota en los estados contables contemplando esta situación. Por eso es tan importante no solamente los estados contables, sino también toda la información complementaria que tiene asociado al mismo, de manera tal de darte la información global y total de lo que estás exponiendo. Entonces, si bien sería un hecho nuevo, en ese caso el impacto es tal que mínimamente por lo menos hacemos una nota en los estados contables. Entonces, si las contingencias, siempre que se asocien a la existencia de un hecho futuro, lo que implica incertidumbre, tengo que analizar si eso tiene que ver o no con un hecho posterior al cierre de los estados contables. Es decir, si es un hecho nuevo o si es un hecho que confirma, un confirmatorio de un hecho contingente anterior. Si en el futuro disminuyera un activo, si es un hecho contingente, yo ya sé que es contingente. Si en el futuro disminuyera un activo o se incrementara un pasivo, la contingencia se reconocerá como negativa. Si aumenta un activo o disminuyera un pasivo, la contingencia se reconocerá como positiva. Pero esto es siempre y cuando yo ya sepa que es un hecho contingente, no un hecho nuevo. Es decir, ¿qué diferencia hay? Es que el hecho nuevo va al ejercicio nuevo. Salvo este ejemplo brutal que puse, en donde, si bien es un hecho nuevo y no debería tener ningún impacto en el cierre que estoy realizando, que ya se realizó, mejor dicho, es de tal magnitud que mínimamente voy, aunque sea, hacer una nota en los estados contables indicando esta situación. Entonces, pero para eso se tienen que dar ciertas condiciones. Yo ahí lo dije a nivel macro. Tienen que darse ciertas condiciones. Las contingencias negativas que reúnan las condiciones necesarias para su registración contable deberán hacer, además, digamos, las contingencias negativas deberán hacer su registración contable y deberán exponerse en nota a los estados contables de los fundamentos que dieron origen a ese reconocimiento y medición. Es decir, explicativa de por qué se dio esa contingencia negativa. Podría pasar lo mismo si el día de mañana tengo una contingencia favorable. Va a depender del modelo contable que estemos trabajando para reconocer o no esa contingencia favorable. En el modelo tradicional o el modelo que usamos, dichas contingencias solo se informarán a través de nota en los estados contables y no con un asiento contable, mientras que si trabajáramos en el modelo de valores corrientes, que es el que vamos a ver una vez terminado el primer examen, ahí sí se admitiría hacer un análisis respecto a la contingencia favorable
generada a consecuencia de esa situación que se genere. Entonces, resumen, lo que uno necesita saber con esas contingencias es si se reúnen condiciones necesarias para poder analizarlas. Y esas condiciones necesarias son las que tengo que considerar para ver qué es lo que tengo que hacer. Entonces, debo saber, ¿no?, al confeccionar los estados contables, cuando estoy cerrando, considerar si existen hechos eventuales, es decir, hechos contingentes, hechos eventuales, que pudieran proceder a tener un reconocimiento patrimonial e incidencia en resultados. Es decir, si yo, por ejemplo, lo llevo bien al extremo, despedí a mucha cantidad de empleados de manera muy mal. Yo sé que todos me van a iniciar juicio, porque lo hice totalmente mal. Entonces yo ya sé que es muy factible, digamos, yo ya sé que es factible, mejor dicho, que ocurra algo. Bueno, tendré que analizar lo que ahora vamos a ver para ver qué es lo que tengo que hacer con eso. Quiere decir que al confeccionarse ese estado contable, al momento del cierre que estoy haciendo, reconocer si ese hecho eventual, si ese hecho contingente, me va a generar un reconocimiento patrimonial e incidencia en resultados. Sí, de indemnizar a los empleados si les pagué mal, ¿no? A eso me refiero. Pero para eso, para ese reconocimiento, para que eso tenga lugar, tienen que darse ciertas condiciones de manera conjunta. Y esto es lo importante. No es cualquier cosa, sino que tienen que analizarse primero que ese hecho es un hecho eventual y que pueda tener impacto de reconocimiento patrimonial y por ende en resultados, obviamente. Entonces, para ello voy a tener que saber si me va a generar una alta probabilidad de ocurrencia que ese hecho en el futuro se presente incierto hoy. Hoy es incierto, pero que en el futuro existe una alta probabilidad de ocurrencia. Por eso, alta probabilidad de ocurrencia en el futuro de un hecho incierto hoy en el presente. Posibilidad de poder cuantificar objetivamente este hecho, en caso de que se dé la concreción del mismo, y que ese hecho sustancial que genera la contingencia se haya generado con anterioridad a la fecha de cierre del ejercicio contable. Es decir, es lo que decíamos. ¿En qué sentido? Lo que primero tengo que saber que esa contingencia yo ya la conocía al momento del cierre de los estados contables. Yo esa contingencia la conocía, tenía una obligación contingente. ¿Sabes si va a ocurrir? No lo sé, hoy no lo sé, pero puede ocurrir. Yo ya despedí a los empleados y puede ocurrir que me inicie un juicio y que tenga que indemnizarlos a consecuencia de ello. Puede ocurrir. Hoy no lo sé, no sé qué va a ocurrir. Pero ya los echaste, sí, ya los eché, ya los despedí. Por ende, es una situación que me puede ya generar una situación futura. Entonces, ¿cómo voy a reconocer esa contingencia? Sí, y solo sí tengo una alta probabilidad de ocurrencia de ese hecho incierto hoy en el presente. Es decir, que tengo una alta probabilidad de que ocurra. Pero no solamente eso, se tienen que dar de manera conjunta. Esto se tiene que dar de manera conjunta, no es que se tiene que dar uno, no, todo de manera conjunta. A su vez, tener la posibilidad de cuantificarlo, es decir, de poder medirlo, de poder hacer un asiento contable, de decir, es tanto de concreción de tal hecho y que tal hecho sustancial se haya generado, obviamente, con anterioridad a la fecha de cierre de los estados contables, que es lo primero que tengo que saber. Digamos que ya la obligación contingente la tengo al momento de cierre. No es que es un hecho nuevo que va a tener impacto en el nuevo ejercicio contable, sino que es un hecho, digamos, madre anterior, como es el despedir a los empleados, ¿no?
mala forma, no haciendo los cálculos correspondientes, etcétera, de manera tal que yo sé que me va a iniciar juicio. Ya lo sé, no es algo muy raro. Entonces, ¿cómo voy a reconocer o qué situaciones o qué condiciones se tienen que dar de manera conjunta? Se tiene que dar que exista una alta probabilidad de ocurrencia en el futuro de ese hecho incierto hoy en el presente, posibilidad de la cuantificación objetiva de ese efecto de compresión de ese hecho, y que el hecho sustancial que genere esta contingencia se haya generado con anterioridad a la fecha de cierre de los estados contables. Estos tres elementos se tienen que dar de manera conjunta. Alta probabilidad de ocurrencia, ¿solamente con eso solo? No, con eso solo no puedo decir que tengo una obligación contingente. ¿Qué se tiene que dar además? La posibilidad de poder cuantificarla y la posibilidad de que además el elemento generador, el hecho sustancial, se haya generado con anterioridad a la fecha de cierre. Ahora bien, punto B. Sí. Un ejemplo de posibilidad de cuantificación objetiva, ¿qué sería? Poder medir ese hecho en sí, es decir, no sé, voy a perder por juicio 10 pesos. Y esa información me la va a tener que dar el área de legales, indicándome una estimación. Por eso es que, digamos, el área de legales lo que me va a brindar es un estimado de información, pero yo tengo la posibilidad de poder determinar un valor de manera tal de poder reconocer esto. Pero por eso digo, tiene que darse la alta probabilidad de que el hecho ocurra, poder cuantificarlo, y ahora vamos a ver qué ocurre si no lo puedo cuantificar, y que obviamente el hecho sea sustancial que generó esto, sea anterior a la fecha de cierre de los estados contables. Estas tres situaciones se tienen que dar. Ahora bien, si el hecho sustancial se ha generado previo a la fecha de cierre de ejercicio, o sea, el hecho sustancial se ha generado previo a la fecha de cierre de ejercicio, y existe una alta posibilidad de ocurrencia de ese hecho futuro, y puedo cuantificarlo, y puedo medirlo, voy a hacer una registración contable correspondiente. Es decir, el área de legales me dice que voy a tener la posibilidad de perder, digamos, o tener que pagar una indemnización por despido de 10 pesos. Porque me brinda esa información y es una manera estimativa. Entonces voy a hacer un asiento contable que me muestre esa situación de manera tal de, también utilizando una regularizadora, de manera tal de poder ver, igual esto, la bajada lo van a ver con Matías el miércoles, de manera tal de poder ver cómo pueden reconocer sobre este hecho que hoy lo tengo estimado, pero sí que puede ocurrir y tengo alta probabilidad que ocurra en el futuro. Entonces, si el hecho es sustancial y se ha generado previo a la fecha de cierre de los estados contables, existe una alta probabilidad de ocurrencia en el futuro y lo puedo medir, voy a hacer la registración correspondiente. Y el miércoles van a ver cuál es la registración. Ahora bien, si se da la misma situación, pero no es posible medirlo, es decir, que tengo una alta probabilidad de ocurrencia, que el hecho se generó previo al cierre de los estados contables, pero no tengo forma de poder estimarlo, en ese caso no va a ser posible la registración contable porque necesito de alguna manera tomar una estimación de qué valor voy a exponer, pero sí va a ser informado a través de una nota en los estados contables. Vuelvo de nuevo. Se tiene que dar el hecho sustancial que tenga una alta probabilidad, se da el hecho sustancial, digamos, que
que es previo al cierre de los estados contables, tengo una alta probabilidad de que ocurra y puedo medirlo, voy a hacer el asiento correspondiente para contemplar esta situación que se me puede presentar. Porque hay una alta probabilidad que ocurra, por ende contablemente voy a hacer la registración que corresponda, de manera tal de reconocer eso que se puede presentar. Ahora bien, se puede dar la misma situación, digo, que el hecho es previo al cierre de los estados contables y que existe una alta probabilidad, pero que no tengo forma de poder medirlo. Ahora, tengo una alta probabilidad igual. Entonces, por lo menos lo que hago entonces, no voy a poder hacer la registración contable correspondiente, porque no tengo forma de poder cuantificarlo, pero sí voy a hacer una nota en los estados contables. Voy a hacer una nota en los estados contables alertando de esta situación. Para eso es la nota en los estados contables, justamente. Es decir, no tuve la forma de poder decirlo a través de un asiento contable, que es lo que hubiera correspondido, pero bueno, si no tengo esa manera, porque no tengo forma de medirlo, sabiendo que tengo una alta probabilidad de ocurrencia de tener que hacer frente a esa obligación, entonces hago una nota en los estados contables indicando esto. Ahora bien, todo va a depender de la ocurrencia, lo que estamos diciendo. Si en caso de que la probabilidad de ocurrencia ya no es una alta probabilidad de ocurrencia, sino que es probable que ocurra, pero no una alta probabilidad, ni tampoco que sea remoto, sino que es probable que ocurra. Aun siendo posible su cuantificación, se expondrá en nota a los estados contables. En ese caso, solo va a ir en nota a los estados contables. Entonces, si el hecho, digamos, si esa situación que pueda tener impacto en el futuro tiene una alta probabilidad de ocurrencia, y obviamente viene de un hecho generado anterior, tiene una alta probabilidad de ocurrencia y yo la puedo medir, voy a hacer el asiento contable correspondiente. Si tengo esa alta probabilidad de ocurrencia, pero no la puedo medir, voy a hacer una nota en los estados contables. Si la probabilidad de ocurrencia ya no es tan alta, sino que es probable que ocurra, no es alta, es probable, no es alta probabilidad, es probable, más allá de que pueda cuantificarlo, lo que voy a tener que hacer es una nota en los estados contables. Y en caso que la probabilidad de ocurrencia sea remota, no se hará nada. Que fue lo que puede pasar, digamos, de incendio, digamos, alguna situación extraordinaria de algo, nada, se verá cuando se presenta. Entonces, lo importante es esto, lo importante es saber de que si yo tengo posibilidades, conociendo que el hecho generador es anterior al cierre de los estados contables y que me va a tener impacto en el futuro, ¿no? Que va a tener impacto y yo ya sé eso, y sabiendo eso, sé que es un hecho que tengo una alta probabilidad de ocurrencia que ocurra y puedo medirlo, voy a hacer la registración correspondiente. Si tengo una alta probabilidad de ocurrencia, pero no puedo medirlo, voy a hacer una nota en los estados contables. Si la ocurrencia ya no es alta, sino que es probable, la ocurrencia ya no es alta, es probable. Entonces, independientemente si la pueda cuantificar o no, por el hecho de ser probable, voy a hacer una nota en los estados contables. Y si la ocurrencia es remota, no voy a hacer nada. Cuando se presente se verá directamente. O sea, lo importante es saber qué pasa con esto, con estas situaciones. Esto es lo importante. ¿Qué pasa si pasa una cosa? ¿Qué pasa? ¿Qué acciones tiene que tomar la empresa en función a esas obligaciones? Dependiendo de la situación que tenga, ¿no? Entonces, por ejemplo, ejemplos de incidencia negativa o desfavorable.
juicio por despido a empleados. Hoy por hoy es una contingencia, pero el día de mañana se presenta y va a ser una incidencia negativa, una obligación. Voy a tener que hacer frente al pago de ese juicio, de esa indemnización, y me va a impactar en el resultado negativo por esa indemnización propiamente dicha que estemos analizando. Hoy contingencia, ¿no? Puede ser otra situación. Puede ser el caso de las empresas tipo, ¿cómo se llama? Frávega o Garbarino, en donde todos los bienes tienen ¿cómo se llama? Tienen garantía, en donde uno tenga que hacerse, una empresa tenga que hacerse cargo de esa garantía. Entonces, bueno, si hay que hacerse cargo de la garantía entregada a los clientes, también entrar a analizar qué es lo que ocurre y de ser así, reconozco si tengo los elementos de manera tal de poder hacer las registraciones correspondientes, haré las registraciones correspondientes que contemplen la estimación que creo que voy a tener que hacer frente a los bienes que vendí. ¿Qué quiero decir? Todos los años, por ejemplo, es factible que esas empresas sepan cuál es el proporcional de que tienen que hacerse cargo de las diferentes ventas que han realizado. Por lo tanto, sepan de cuánto se tienen que hacer cargo a consecuencia de esos bienes en garantía. De manera tal de, conociendo eso, puedan calcular y estimar cuál es el porcentaje estimativo que crean que puedan tener en este ejercicio. Entonces, de manera tal de que si se dan las condiciones, de forma tal de poder reconocer de que tengan que hacer frente a esas garantías, ¿no? Y por ende, el hacer frente a esa obligación, ¿no? Para activar esa garantía de los bienes entregados a los clientes, bueno, para la empresa va a hacerse cargo de ese pasivo, ¿no? Contingente, de esa obligación asociada, ¿no? Entonces, esa es la forma en que voy a tener una incidencia desfavorable. Vuelvo a repetir, el miércoles con Matías, a través de los ejercicios que están en el libro, para poder ir viendo variantes de forma tal de ver cómo se reconoce técnicamente estas situaciones. Ahora simplemente lo que estamos viendo es qué es lo que puede pasar. El miércoles van a ver la bajada de esto que puede pasar. Entonces, como les decía, estos son ejemplos de incidencia negativa o desfavorable. Ya les digo, el hacerse cargo del juicio por despidos o hacerse cargo por garantías de bienes entregados a los clientes, de manera tal de, viendo si existe la posibilidad, por las variantes que vimos, de poder hacer una registración que contemple esa situación a futuro que pueda presentarse. Bueno, la idea acá, a ver, puede haber ejemplos de incidencia positiva. Acá hay simplemente ejemplos como para ver qué podría llegar a ser, posibilidad de ganar un juicio contra tercero, es decir, así como uno tiene la posibilidad de contemplar, de tener que hacer frente a un resultado negativo, que ocurra la inversa, ¿no? Que ocurra la inversa, que eso pueda darse. En ese caso son las dos registraciones. En ese caso lo que uno tiene que hacer es contemplar, primero vas a tener que saber en qué modelo estás trabajando, primero. Si estás trabajando en el modelo que te permita poder hacer esa registración o no. Y en el caso de ser así, vas a reconocer ese resultado positivo por esa contingencia que vas a reconocer al momento de tener la posibilidad de ganar un juicio, porque no es que lo ganaste, tenés la posibilidad, como acá también tenés la posibilidad de tener un juicio, lo que no quiere decir que ya lo tuviste. Entonces, es lo mismo del otro lado, del otro lado en este caso de una situación positiva. Pero eso va a depender
del modelo contable que trabajes para reconocer un resultado de una incidencia positiva o favorable con la posibilidad de ganar un juicio contra terceros. Si es el modelo tradicional, lo que es reconocer una situación que podría llegar a ser positiva no lo va a reconocer, mientras que el modelo de valores corrientes sí te lo va a reconocer. Por eso ahí va a depender de lo que estemos contemplando. Y bueno, a ver, más que nada es, si son favorables o positivas, implican un aumento en tu activo o una disminución de tu pasivo. Impuestos diferidos es una forma de contemplar este concepto. O negativa, que implica una disminución del activo o un aumento en el pasivo, incobrabilidad de un crédito, por ejemplo, o hacerte cargo de una obligación, digamos, por juicio. Eso también es otra que es negativa, ¿no? Entonces, después, según la probabilidad de ocurrencia, y acá es el eje, puede ser que sean probables, más que probables son altamente probables, no probables, altamente probables, no solo probables, altamente probables, ni probables ni remotas, es decir, ahí o remotas, ¿no? Entonces, las que son altamente probables, que exista alta probabilidad de que ocurra, a esas son el análisis que vamos a hacer, que si tengo forma de cuantificarlo, voy a hacer el asiento contable, y si no tengo forma de cuantificarlo, voy a hacer una nota en los estados contables. En este caso, en las que no son ni probables ni remotas, más allá de que tenga alguna forma de poder cuantificarlo, voy a hacer solo una nota en los estados contables, y las remotas no voy a hacer nada, justamente porque no sé, digamos, nunca imaginé que podía llegar a ocurrir, ¿no? Y según su cuantificación puede ser que la pueda cuantificar, siempre que estamos hablando de cuantificar es cuantificar algo estimado, nunca estamos hablando de un valor real, o que no la pueda cuantificar. Digo que por eso decimos que tenemos, por un lado, esta obligación contingente, y esa obligación contingente voy a poder reconocer un monto o un dato a medir, pero siempre vamos a estar hablando de valores estimados, no de valores reales, ¿sí? Siempre voy a estar hablando de valores estimados. Por eso les decía también, como acá dice altamente probable, sin probabilidad de un crédito, es decir, así como digo que puedo tener que hacer frente a un juicio por empleado, me puede pasar, como les decía, tener un crédito a mi favor, tener créditos a mi favor por las ventas realizadas por la empresa, y ese crédito a mi favor no me permita, digamos, pueda reconocer, mejor dicho, de manera estimada, alguna incobrabilidad sobre ese saldo a mi favor. Porque si yo lo dejo así, tal cual está, estoy indicando de que todo ese crédito lo voy a cobrar. Y es factible de que no. Y yo ya tenga información de ejercicios pasados que me permita poder estimar, ahí vuelve la palabra, de poder estimar, ¿no? Con elementos, de manera tal de poder decir, no, mira, en ejercicios pasados, digo cualquier cosa, yo sé que el 2%, el 5%, el 10%, no sé, lo que sea, por ciento, sé que 5% del total de los créditos a favor pasaban a ser incobrables, es decir, no tenía forma de cobrarlo. Bueno, listo, entonces estoy cerrando ahora el ejercicio contable, entonces bueno, voy a decir que tengo la posibilidad de que esa situación, digamos, alta probabilidad de que eso ocurra, por ende tengo la posibilidad de poder hacer una registración que me permita poder contemplar ese hecho, ¿no? Y a una registración que me permita de esa manera poder reconocer de que todo ese saldo que tengo a favor, no todo ese saldo en definitiva va a ser un saldo a mi favor, un derecho a mi favor, porque quizás parte de ello pase a ser incobrable. Y tengo forma de poder medir eso, digo, a eso voy.
Bien, entonces, para contemplar lo que recién indicamos, tenemos que tener muy en claro, primero, que el cierre de los estados contables en realidad es una fotografía a un momento determinado. La fotografía a un momento determinado, en general, no quiere decir que así sea siempre, puede ser, por ejemplo, el cierre al 31 de diciembre. Entonces, la fotografía a ese momento. ¿Qué ocurre? ¿Qué diferencia hay entre hechos posteriores y hechos nuevos? Que tiene que ver con lo que recién decíamos. Entre la fecha de cierre de los estados contables y su aprobación, porque lo presento a la asamblea, a los administradores de la sociedad, yo cierro el estado, lo cierro, lo preparo y lo presento. Entre la fecha de cierre de los estados contables y su aprobación, ocurren una gran cantidad de hechos que afectan patrimonialmente a la empresa. Algunos corresponden íntegramente al nuevo ejercicio, pero otros van a ser confirmatorio de situaciones anteriores al cierre que corresponden a esos estados contables, que pueden afectar estimaciones ya realizadas a esa fecha. ¿Qué quiere decir? Nosotros al cierre de los estados contables podíamos haber indicado que estimábamos X monto por juicios por indemnización por despido, el ejemplo que decíamos. Ahora bien, en ese periodo, ¿no? Yo ya tengo ahora información confirmatoria de esa situación. Entonces, por ejemplo, por eso dice acá, de que puedan afectar esas estimaciones que hicimos a la fecha de cierre. Llámese cobranzas por créditos al cierre o resoluciones de juicios pendientes. Es decir, datos confirmatorios de esos incobrables que dijimos que estimábamos a ese momento, o datos confirmatorios de esos juicios pendientes por indemnización por despido. Es decir, hechos que ocurren en ese periodo en donde nosotros habíamos hecho una estimación, por eso dice, algunos corresponden íntegramente al nuevo ejercicio, pero otros serán confirmatorios, es decir, situaciones que ocurran que sean confirmatorios de situaciones anteriores al cierre de los estados contables, que puedan afectar estimaciones que ya hemos hecho. Entonces, si ese es el caso, se van a hacer asientos de ajuste al cierre, se dicen. Es decir, yo tengo información que me confirma lo que antes hice de manera estimada, porque no tenía otra información. Pero es un hecho que ya estaba. No estoy generando una situación nueva, es algo que tengo una confirmación de algo que yo ya tenía previsto como una obligación contingente, que ahora dejó de ser contingente, es real. Ya sé que va a ocurrir, dejó de ser contingente, ya es real. Entonces, ¿pero cuándo ocurrió? Ocurrió entre el cierre y la presentación del estado contable para su aprobación a los administradores de la sociedad. Entonces, en ese momento, para mí, va a ser un hecho posterior al cierre que va a tener confirmatorio de asientos de ajuste al cierre. Ahora bien, si es un hecho nuevo, totalmente nuevo, por aplicación del concepto de devengado, las variaciones que van a afectar van a ser del periodo nuevo al que produzca ese hecho sustancial. Es un hecho nuevo. Por ejemplo, el año pasado, cuando ocurrió todo este impacto global de pandemia, en donde ¿quién iba a prever? De hecho, salieron, digamos, informaciones contables, tanto a nivel local, normas locales, como normas internacionales, cómo adaptar la situación ante este hecho brutal que ocurrió. Y vos cerraste el estado contable el 28 de febrero y estaba todo genial. Pero el 31 de marzo ya tenías otra situación totalmente distinta. De hecho, salieron normativas que te informaban esa situación. Entonces, ¿qué te quiere decir esto? El hecho nuevo es un hecho nuevo, impacta en el nuevo ejercicio. Pero
pero puede ser de tal magnitud que, por lo que ocurrió, que por lo menos voy a hacer una nota en los estados contables. Entonces dice, hecho nuevo. Si un hecho es nuevo, por aplicación del concepto de devengado, indica que las variaciones van a asignarse al periodo en que se produce ese hecho sustancial, es decir, en el nuevo ejercicio. Y esto no debería incidir en la medición del patrimonio a la fecha de los estados contables de preparación, sino en el nuevo ejercicio. O sea, no debería tener ningún impacto. Ahora bien, no obstante, si ese hecho nuevo, que no tiene forma, no tiene impacto en el ejercicio anterior porque no es confirmatorio de nada, es un hecho nuevo. Si ese hecho nuevo pudiera incidir en decisiones tomadas por los usuarios que se cierra en el ejercicio cerrado, debería ser al menos exponerse en una nota a los estados contables, como el ejemplo que les daba recién. Cerré el ejercicio, hermoso, divino, a los 20 días me desapareció el 80% de la empresa. Bueno, hago una nota en los estados contables diciendo de que cerré hermoso, pero ahora me pasó esto. O cerré hermoso, pero me fusioné ahora con otra empresa, u otra me pasó a controlar. Es decir, grandes situaciones que, si bien son nuevas y justamente por el concepto de devengado corresponde al nuevo ejercicio, por el impacto de lo que son, mínimamente voy a tener que hacer una exposición en los estados contables para indicar esta situación. ¿Corresponde algo, digamos, va a tener impacto en el ejercicio cerrado? La respuesta es no, pero es de tal impacto, digo no para poder hacer un asiento contable, pero va a ser de tal impacto y yo no voy a poder tocar ese estado contable porque es una fotografía de ese momento, pero mínimamente voy a poner una nota en los estados contables indicando se me desapareció el 80% de la empresa, o me fusioné, o ahora me controla una tercera, que al momento del cerrado de los estados contables no ocurría eso y la situación es otra, más allá que el impacto es para el nuevo ejercicio, es de tal magnitud que mínimamente, aunque sea una nota en los estados contables, de manera tal de reconocer esa situación. Bien. Ahora bien, bueno, la idea acá es, digamos, justamente los hechos ocurridos, es decir, los hechos entre el cierre y la fecha de emisión de los estados contables de aprobación por parte de los administradores, van a haber situaciones que sean confirmatorias a las situaciones preexistentes o que permitan perfeccionar esas estimaciones que yo consideraba. Digo, si es un hecho que está ocurrido entre el cierre del periodo y la fecha de emisión de los estados contables para aprobación por parte de los administradores, y debo considerar contablemente efectos que proporcionen, por un lado, evidencias confirmatorias de situaciones anteriores a esta, o que perfeccionen esas estimaciones que yo había hecho, lo vamos a considerar, digo, un nombre, no sé, tipo 1, porque esas van a tener ajuste en los estados contables. ¿Cuáles? Cuáles yo sepa que esas evidencias son confirmatorias, si bien ocurren en periodos posteriores al cierre, entre el cierre y la presentación a los administradores, que sean confirmatorias de la anterior o que pueda perfeccionar esa estimación que yo hice. De repente ahora tengo muchos otros elementos que me permiten que dije 10 y era 100, o dije 100 y puedo estimar que es menor. O sea, poder ajustar esa situación. Entonces, en ese caso, eso me va a permitir hacer el asiento correspondiente de ajuste a los estados contables al cierre, de manera tal de poder reconocer esta información que tengo en este periodo y adaptar ese cierre a esta información, sabiendo que si bien es un hecho ocurrido posterior al cierre, nace a consecuencia
de un hecho generador anterior al cierre de los estados contables, porque eso es lo importante. Si no, es un hecho nuevo, no tiene nada que ver. Ahora bien, el punto siguiente serían hechos que no deban ser ajustados en los estados contables, pero que puedan tener una significación importante, como les decía yo, por ejemplo, el año pasado, cerré el 28 del 2, genial, hermoso, divino. 31 de marzo, antes, ¿no? Pero bueno, ponele, te querías poner, digamos, a un momento de otro cierre mensual en ese caso, ya la situación era totalmente distinta. Bueno, ahí voy más allá de que la situación es nueva y nada tiene que ver con el 28 de febrero que cerré, no tiene nada que ver porque la fotografía del 28 de febrero estaba bien. Ahora mínimamente voy a poner una nota en los estados contables indicando algo, porque si no, digamos, no tiene sentido, más allá de que es un hecho nuevo, no va a tener impacto en el nuevo ejercicio, pero voy a hacer una nota en los estados contables de manera tal de poder contemplar eso. O que el hecho sea íntegramente nuevo, con lo cual eso directamente lo analizaré en el nuevo ejercicio y no tengo más nada que contemplar. Es decir, tengo que contemplar qué pasa si es un hecho que ya venía anterior al cierre y qué impacto tiene, de los que en definitiva pasan a ser hechos nuevos. ¿Sí? De manera de contemplar esto. Todos estos hechos contingentes ya estaban igualmente registrados en el cierre, ¿no? Los contingentes ya estaban, los que cumplían las características de que se podían cuantificar. Las características, por eso acá dice, aquellos que cumplían esas características, tenés la posibilidad o que los confirmaste ahora, que vos lo estimaste antes y ahora es confirmatorio y tenés un dato real y que ocurre, ya sé que tengo que indemnizar a los empleados, o que permitan perfeccionar esa estimación que hiciste. Esas dos situaciones, siempre hablando de que el hecho generador es anterior, que es el hecho justamente contingente, ya estaba anteriormente, estas dos situaciones te van a hacer que hagas una exposición de ajuste en los estados contables, de manera tal de que hagas un asiento que ajuste esa información. O que el hecho afecte de manera significativa, es un hecho posterior al cierre, ocurre en este periodo, es de manera significativa y por eso, por ser de manera significativa, si bien no tengo forma de poder hacer ningún cambio en el estado contable, que es una fotografía un momento, mínimamente por el impacto y por lo significativo que me genera la situación patrimonial, voy a hacer una nota en los estados contables, ¿sí? De manera tal de poder reconocer ese impacto, que es, por ejemplo, lo que ocurrió el año pasado, ¿no? Con este ejemplo, 28 de febrero, 31 de marzo, que yo ya sabía que sería todo, digo, 31 de marzo, digo 31, a vos te cerraba el periodo contable el 28 de febrero del año siguiente, pero vos ya el 31 de marzo sabías que la cosa venía complicada y que a medida que pasó el tiempo cada vez vino más complicada todavía. A eso voy y por eso surgieron normativas, tanto a nivel local como internacional, que permita reconocer eso. Y otro es el hecho totalmente nuevo, que nada tiene que ver, no es un hecho que si bien ocurre en fecha posterior, pero es totalmente nuevo y tiene impacto en el nuevo ejercicio y no tiene nada que ver con cualquier otro análisis que tenga que hacer, sino que por devengado va a ir al ejercicio nuevo y punto. No tiene ningún otro análisis que hacer. Deberíamos ver un punto que nos queda, pero no lo voy a ver porque es importante y no me lo van a entender en 2 minutos. Quedarían 2 filminas, ¿no? Y prefiero que lo veamos la clase que viene, más allá de que ya vamos a ver otras cuestiones. ¿Alguna duda, alguna consulta de esto? Yo sé que todo es difícil, chicos, por eso yo lo sé. Por eso les pregunto, trato de, en lo posible,
ponérselo en cuadros o cosas que les facilite poder interpretarlo, pero lo vamos viendo de manera conjunta porque sé que es difícil. ¿Alguna duda? El miércoles van a hacer bajada de esto, es decir, van a ver los ejercicios, van a hacer bajada técnica, tampoco se crean, van a hacer bajada técnica de este tema, de manera tal de que visualicen cómo se representaría o qué habría que hacer ante diversas situaciones, que son los casos de situación que tiene el libro, ¿sí? De manera tal de que vayan entendiendo qué bajada tiene esto que vimos. De manera tal de después comenzar el jueves todo lo que tenga que ver con estados contables. Ahí vamos a ver cómo podemos comenzar con esa parte, de manera tal de después terminar en lo que sería la exposición de los estados contables. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, consultas? Bueno, lo ven tranquilos, el miércoles van a tener bajada de esto y el jueves seguimos con temas y vamos a seguir con temas técnicos para poder representar los estados contables, que es a lo que en definitiva queremos llegar. Nosotros vimos hasta ahora los asientos contables, vamos a querer saber cuáles son los saldos de cada una de esas cuentas para poder después hacer la exposición, que es a lo que en definitiva queremos llegar. Así que bueno, el jueves continuamos con eso. Bueno, chicos, que tengan buen comienzo de semana, mañana que disfruten el día y bueno, y después el miércoles continúan con Matías y el jueves continúan conmigo. ¿Sí? Sí, profe. Perfecto, bárbaro. Buenas noches, chicos. Adiós, profe, gracias. Chao, buenas Chao, noches. profe. Ya. Chao, profe. Chao, buenas noches.